Hola, hoy vamos a ver cómo formular las preguntas de investigación. Este video hace parte de una serie de videos que te explicarán los primeros pasos para aprender a investigar. Si no conoces estos pasos, te recomiendo que vayas a la descripción y visites el video que te dejo en el enlace, donde te enseñaré cuáles son los primeros pasos para aprender a investigar. Como habrás visto, el primer paso es formular la pregunta de investigación. Y para poder formularla, te enseñaré una serie de trucos que te ayudarán a hacer esta tarea. Primero recordemos varios conceptos. Primero, el enfoque de investigación. En la investigación podemos tener dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Ya los conocemos de antes. El cuantitativo suena a cuánto, a cifras, a cuantificar. Y el cualitativo suena a cualidades. Por lo tanto, en el cuantitativo medimos y en el cualitativo entendemos. Entender el enfoque de investigación que queremos trabajar nos ayudará a formular la pregunta de investigación. No es lo mismo preguntar ¿cuántas frutas hay en una finca? Que cómo son las frutas que hay en una finca. Observemos las características que tienen estos dos enfoques. El cuantitativo mide el fenómeno, mientras que el cualitativo lo entiende. Entiendas el fenómeno como el objeto de estudio. Como el cuantitativo mide cifras, números, cantidades, debe usar la probabilidad y la estadística para que el método científico dé un valor informativo correcto. Por ejemplo, si queremos estimar la cantidad de frutas que hay en una finca, ¿debo contarlas todas o usar un método estadístico apropiado para estimar cuántas frutas totales hay en esa finca? Mientras que en el cualitativo, como vamos a entender cómo son las frutas o qué cualidades tiene el objeto de estudio, no medimos, simplemente hacemos análisis, observaciones, comparaciones, entre otros instrumentos. Cuando estás haciendo un trabajo cuantitativo, ya tienes una pregunta previamente establecida. Por ejemplo, volvamos al caso de las frutas. Si queremos saber cuántas frutas hay en una finca, esta pregunta está previamente establecida. Porque si no, no sabríamos qué ir a medir. Empezaríamos a medir cuántos árboles hay, la altura de los árboles, cuántas frutas hay, cuántas casas hay, cuántos perros. Pero como ya tenemos la pregunta, ya sabemos qué medir. En cambio, en el cualitativo, podemos tener una pregunta previamente establecida y mientras investigamos podemos obtener otras preguntas. Por ejemplo, podemos averiguar cómo son las frutas que hay en la finca. Y mientras las investigamos podemos averiguar o podemos descubrir más preguntas, por ejemplo, ¿por qué razón tienen un tamaño indicado? Las preguntas que pueden surgir en una investigación cualitativa pueden no resolverse, puede ser simplemente una curiosidad que se abra para otras investigaciones. Las investigaciones cualitativas suelen usarse para explorar qué preguntas hacer sobre un determinado objeto de estudio. La información resultante de estos dos enfoques de investigación nos permiten comprender el objeto de estudio desde distintas formas. Ninguno de los dos métodos es mejor que el otro, los dos se complementan. Y cuando tú en una investigación utilizas cuantitativo y cualitativo, se llama una investigación de enfoque mixto. Y eso también variará el tipo de pregunta que vas a hacer en la investigación. Otro tema que podemos recordar es que la pregunta de investigación se relaciona con preguntas de conocimiento. Cuando no sabemos algo, lo debemos investigar. Si necesitamos conocer algo, es la necesidad de un proyecto de investigación. Y por eso te enseñaré a continuación una herramienta muy útil para ver cuáles son los diferentes procesos cognitivos en los que puedes trabajar. Esta herramienta se llama la taxonomía de Bloom. Y en la versión del 2001 presenta 6 procesos cognitivos que te voy a mostrar en la imagen. Como puedes ver, existen procesos cognitivos como comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y de todos estos procesos podemos hacer trabajos de investigación, preguntas de conocimiento. Por ejemplo, si queremos comprender, las preguntas de investigación serían tipo ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se compara? Entre otras. Lo que queremos es comprender el objeto de estudio. Si queremos hacer una investigación sobre cómo aplicar algo, las preguntas serían tipo ¿cómo se usa? ¿Qué ejemplos de aplicaciones hay? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se aplicaría? Entre otras. Si queremos analizar, las preguntas serían tipo ¿cuáles son las partes o los rasgos de? ¿En qué aspectos está? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué motivos hay? ¿Qué causas hay? ¿Cómo se justifica? ¿Qué evidencias hay? Entre otras. Si queremos evaluar, las preguntas de investigación serían tipo ¿cómo se comprueba? ¿Qué es mejor? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se justifica? Entre otras. Y si queremos crear, las preguntas de investigación serían tipo ¿qué cambios hay?
qué se mejora, qué pasa si, qué se propone, cómo se formula, entre otras. Como puedes ver, de acuerdo a los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, puedes formular muchos tipos de preguntas de investigación. Similar ocurre con los tipos de investigación. Como puedes ver, hay muchos tipos de investigación: descriptiva, experimental, de diseño, entre otras. Y cada una de ellas tiene un objetivo distinto. Por lo tanto, de acuerdo al objetivo que tú quieras hacer en tu investigación, varía tu pregunta de investigación. Esto es muy importante. En los libros y en los cursos nos suelen decir que lo primero que debemos formular es la pregunta de investigación. Pero en la práctica, nosotros no formulamos así los proyectos de investigación, porque puede surgir una pregunta que no podamos responder. Por ejemplo, si yo quiero comprender el comportamiento humano de la cultura iraquí, por más interesante que sea, desde Colombia me queda imposible o muy difícil responder a esta pregunta. Por lo tanto, antes de formular la pregunta de investigación, debemos observar cuáles son nuestras capacidades investigativas, cuáles son los métodos que queremos hacer, debemos hacer o sabemos hacer. Pero sigamos aprendiendo lo que se necesita hacer para la pregunta de investigación y más adelante te enseñaré por completo cómo formular la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener una pregunta de investigación? Primero, deben ser claras y precisas. Entre más exactitud tenga la pregunta de investigación, más probabilidad de éxito tendrás de que tu proyecto termine con éxito. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estatura promedio de las personas que viven en una ciudad, tengo que analizar a todas las personas o aplicar algún instrumento estadístico para poder medir el promedio de todas las personas. En cambio, si le doy más precisión al proyecto y en vez de consultar la estatura promedio de todas las personas de una ciudad, quiero establecer la estatura promedio de todas las personas de un barrio, al darle esa precisión se reduce la población y va a ser más fácil que el proyecto llegue a fin con éxito. Entre más grande sea tu pregunta de investigación, más trabajo tendrás. Y como estamos aprendiendo a investigar, lo mejor es que empieces por algo corto, por algo pequeño que tú puedas realizar. Estas preguntas deben dar respuestas abiertas, que no sean dicotómicas, es decir, que su respuesta no sea ni sí ni no, sino que den un amplio espectro informativo, porque para eso vamos a investigar, no para un sí y un no, sino para comprender, cuantificar, entre otras. Y recuerda que la pregunta también se puede formular de acuerdo a la metodología que estés usando, es decir, la pregunta la podemos formular de acuerdo a los objetivos y a las actividades que nosotros sabemos hacer, y eso tenlo muy presente. Ahora, cuando ya tengamos claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras actividades, podemos formular la pregunta siguiendo la siguiente estructura. Lo primero es una frase de inicio interrogativa. Esta frase comienza con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios? ¿Qué causas? ¿Qué perjuicios? Entre otros. Con esto, obviamente, empezamos una pregunta. Luego debemos colocar cuáles son las variables de estudio. Puede ser una o pueden ser múltiples. Cada variable debemos detallarla con cualidades y un contexto. Esto nos facilitará darle precisión al proyecto de investigación desde la descripción de las variables. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la estatura promedio de las personas que estudiar la estatura promedio de las personas entre 30 y 50 años de la ciudad de Medellín, que están ubicadas en la comuna 2, que trabajan. Al agregar más cualidades y más contexto a las variables, se hace más fácil entender la pregunta de investigación. Cuando trabajamos con dos o más variables, debemos establecer la relación que hay entre ellas. Esta relación se hace con una frase de vínculo que puede ser cómo se relaciona, cómo influye, qué incidencia hay entre ambas variables o como sea que se relacionen. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De qué manera la economía familiar influye en la deserción escolar de los alumnos del segundo año de la educación de una institución en el año 2018? Como puedes ver, el ejemplo tiene claramente cuáles son las partes que te acabo de dar de la estructura de la pregunta. Veamos otro ejemplo. ¿Qué características tienen las aplicaciones de realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13 publicadas en español y en inglés en carteleras de cine en la ciudad de Medellín?
Como puedes ver, tengo variables que dependen unas de otras. En este caso, las aplicaciones de realidad aumentada dependen del tipo de película. Y quiero explorar cuáles son las aplicaciones en las películas de terror de Viernes 13. Por supuesto, estos ejemplos son hipotéticos. Es claro que la pregunta de investigación depende de los objetivos, de las actividades que queremos hacer, de nuestras capacidades. Así que aunque en estos momentos te doy una estructura, te recomiendo que sigas viendo los videos de cómo formular el objetivo y cómo desarrollar la pregunta de investigación a partir de los objetivos para que aprendas una forma fácil de generar la pregunta de investigación para ti que apenas estás aprendiendo a investigar. Cuando tengas mayor experiencia, mayores habilidades, podrás formular N tipos de preguntas de investigación. Pero en estos videos te explicaré paso a paso cómo hacerlo y para poderlo hacer tienes que entender varias cosas. Y con este video ya llevas mucho aprendido que te ayudará a formular tu pregunta en un futuro. Así que por favor, suscríbete al canal, activa la campanita. Por favor, revisa los próximos videos para que aprendas por completo a formular la pregunta de investigación de una manera fácil, metódica y bastante útil. Ya verás que esto te servirá en tesis, trabajos de investigación, trabajos académicos, proyectos de investigación, entre otros. Recuerda compartir también el video con todos tus compañeros, no seas egoísta. Y dale like, el famoso like, por favor, lo necesitamos. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda, los próximos videos te ayudarán a entender mucho cómo formular tu pregunta de investigación. No te los pierdas, míralos todos. Hasta la próxima, chao.